para un atolito, algo calientito, un caldito, no sé, aunque sea de camarón, un guatape, un guatapito. Bien, hermanos, fíjense que la palabra nos enseña en relación a que debemos de honrar a nuestros padres. Y este es un mandamiento que lo he puesto en otras ocasiones, que a Dios le hubiese bastado decirlo solo una vez. Mas, sin embargo, el honrar a nuestros padres en la Biblia viene 3 veces. Y el número 3 significa totalidad, dar por hecho, confirmar algo. Y creo que de ahí viene el por qué lo puso 3 veces, porque serían suficientes para que los hijos e hijas comprendieran que a Dios le agrada que honremos a nuestros padres. 3 veces en Éxodo, una vez en Éxodo, Deuteronomio, en Efesios. Y qué bueno, porque a veces hay quienes dicen, el Antiguo Testamento ya es antiguo, el Nuevo es lo que nos corresponde, pero pues la Biblia en un contexto general, pues no se contradice a sí misma, siempre confirma las verdades que dijo antes en el Nuevo Testamento, y entre estas verdades es que debemos de honrar a nuestros padres, nuestra madre, y ese es un versículo que Dios le agregó una promesa. ¿Por qué será que Dios le agregó promesa a este mandamiento? ¿A qué creen que se deba? ¿Saben? He notado, hermanos, ahorita últimamente en el estudio, que en aquellos mandamientos donde para el hombre, el ser humano, le es un poco complicado hacerlo y que Dios nos conoce, desde luego, les agregó promesa. Sí, les agrega promesa, y entre todos los mandamientos que les ha agregado promesa, bueno, este es uno de ellos. El honrar a nuestros padres. Le agregó la promesa de que iban a hacer para que tus días se alarguen en la tierra. Esa es una promesa, una bella promesa, pero ¿por qué el Señor le tuvo que agregar promesa a esto? Únicamente le debió haber bastado: honra a tus padres y nada más. Porque muchas veces, hermanos, por nuestro corazón, a veces nos llegamos a olvidar de nuestros padres, a desentendernos de ellos, a no tener esa responsabilidad o no considerar la responsabilidad que tienes como hijo. De tal manera que lo agrega 3 veces y le agrega tal promesa. Y también aparece en Efesios. Vamos a Efesios. En Éxodo y Deuteronomio es muy similar el mandamiento. Y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Efesios, por favor, capítulo 6. En el verso 2. En el verso 1 vamos, porque ahí viene un poquito más. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, vamos un poquito atrás. ¿Habrá padres perfectos? Que no se equivoquen, que no fallen, que no cometan errores. Todo padre terrenal, pues es imperfecto. No hay un padre que diga: no, hombre, este es el padre completamente ejemplar. No, en algún momento se equivoca, pero sea como sea, Dios nos manda que los honremos. No deja margen a que si quieres, cuando quieras, si es que te da tiempo, si es que se puede. No, el mandamiento de Dios es concreto: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2, honra. Honra a tu padre y a tu madre. Hónralos, ayúdalos, sé de bendición, fortalécelos. Permite que de alguna manera estés al pendiente de ellos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Y vaya, miren qué promesa le da Dios a los que honran a sus padres. Todos, para que te vaya bien, que seas de larga vida sobre
la tierra. El cristiano debe de entender algo, que el mandamiento de Dios es que le honres. Quizá tuviste un padre que no fue tan obligado, fue un poco desentendido, quizá fue un poquito o demasiado estricto contigo, quizá no te dio permiso para algo, no te apoyó, no te ayudó, no estuvo ahí cuando estuvo tu graduación y puedas tener tantas cosas acumuladas que a veces te pueden llevar a pensar, oye, ¿por qué tengo que honrar a mi papá si no estuvo cuando yo lo quise, si no estuvo cuando yo lo necesitaba? Pero la Biblia no deja margen a que entre esto en el mandamiento. Simplemente te dice, hónralo. Amén. Hónralo. Y es que eso radica no en lo que sea tu padre, sino radica en lo que hay en tu corazón. Y si tu corazón ha sido cambiado y transformado, vas a poner por un lado lo que haya sido y vas a considerar al que verdaderamente te ha honrado a ti, el Padre Celestial. Y lo vas a honrar a un Padre terrenal como a Dios le agrada. Así que, para que te vaya bien, ¿a quién no quiere que le vaya bien en esta vida? Yo creo que todos queremos que nos vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra? ¿Qué tenemos que hacer? Honrar a los padres. Amén. Ese es un mandamiento que Dios ha establecido para que le honres. Y sabes, la palabra honrar bíblicamente significa sentir peso. Sentir peso en un sentido bueno y distinguido, es decir, estimar, darle honor, darle gloria y respeto a quien respeto merece. ¿Quién? Nuestros padres. ¿Cómo es el Señor que sentir peso? Cuando papá llega, cuando papá habla, cuando papá instruye, cuando papá encomienda, respeto, honor, sentir peso. Dios lo ha establecido como cabeza de hogar, por lo tanto, hónrale, obedécele. Quizá puede que en algún momento no estés como hijo de acuerdo. O quizás tu pensamiento sea un poquito más sabio que el de tu padre, y eso puede suceder. Pero tienes que llevarlo a un punto, papá, mamá o quien sea. Mira, tu pensamiento es bueno, pero mira, la Biblia enseña esto y considero que es mucho mejor. ¿Cómo ves? Analízalo, medítalo. No quiero imponer mis cosas, pero quiero transmitirte lo que es mejor. Hazlos ver, hazlos sentir y hazlo con amor y con cariño. Lo que vayas a hacer con ellos, con respeto, no gritando, no señalando, no alzando la voz, porque no son cualquier persona. Recuerda, son tus padres. Y Dios quiere que les honres. Y en la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma de accionar, se ve la manera en que les honras. ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo tienes a tus padres? ¿Hablas con ellos? ¿Te comunicas con ellos? ¿Les cuidas? ¿Estás al pendiente? ¿Te interesas en ellos, en llevarlos al médico, un chequeo, un estudio? Lo que sea, hermanos, debes de honrarlo. Ese es el mandamiento. A mí me encantaría que te fuera bien, demasiado. Me encantaría que te fuera bien. Pero si no consideras uno de los muchos mandamientos, y entre ellos el de honrar a tus padres, híjole, no te va a ir del todo bien. A lo mejor les abandonó cuando eran chiquillos y se fue y regresó ya cuando eras grande. ¿Sabes qué, papá? Lo que hayas hecho. El Señor me pide que te honre. Eres mi padre y tus errores tú los vas a rendir cuentas con Dios. Pero ¿qué pasa a veces? Que a veces es difícil a los hijos honrarles más cuando les han hecho daño. El cristiano debe de comprender esto. Dios quiere que le honres. Y a su tiempo cada quien dará cuentas con Dios por separado. Vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 5, verso 16. Veremos algunos aspectos de los papás. Deuteronomio, por favor, capítulo 5, verso 16. Dice, honra a tu padre y a tu madre, todos como Jehová, tu Dios, te ha mandado. No es el pastor,
No, es Dios quien nos manda a honrarlo para que sean que prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hónralos. Ahora vamos a ver un poquito en relación a los papás. Eso es en cuanto ahorita como hijos, cómo debemos de ser, honrarlos. Pero el tema es padres conforme al plan del Señor. Y veremos 4 aspectos, hermanos. No son todos. Hay muchos que vienen en la Biblia. Y hay cosas que quizá las llevas a cabo y que sería bonito, pero hay quizá otras que desconozcas. Y uno de los aspectos, un padre conforme al plan de Dios, es un padre que no tiene preferencia. Eso te va a ayudar a ti como papá a que no tengas preferencia. Y la palabra preferencia es primacía, ventaja o mayoría que alguien tiene sobre una persona. Es decir, que le da más valor a una persona que a los demás. Y eso, sabes, te va a ayudar como papá, si tienes más de un hijo, a que seas un padre que no marque preferencia sobre uno, a que seas imparcial, con criterio de justicia, que haya en ti decisiones que deban de tomarse con ciertos objetivos, con cierta influencia de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. Debes de considerar las cosas de manera ordenada. Hermano, un trato igual a tus hijos va a llevar a que tus hijos no tengan un resentimiento, a que no germine la envidia, a que no germine el odio, a que no germine el por qué mi hermano sí y yo no, lo odio, lo aborrezco, ya no lo quiero, mis papás son injustos, mis padres no son muy imparciales, que digamos, y tú puedes evitar eso. Puedes evitar que tus hijos tengan un mal concepto de ti o incluso puedes evitar que entre hijos se estén odiando. Y en la Biblia vemos que algunos detalles en cuanto a un padre que no fue muy imparcial, que marcó la diferencia entre todos sus hijos y eso causa un problema. ¿No te ha pasado que a veces surge familias de todos los hijos siempre hay uno, ¿y por qué no le dices nada? ¿Por qué sigue acostado? ¿Por qué no le dices que lave los platos? ¿Por qué no le dices que te ayude? ¿Por qué no te lo llevas como a nosotros? ¿Y por qué le dices eso? ¿Y por qué él dejas que llegue a las 3, 4 de la madrugada? Y puede haber un trato preferencial sobre uno. Y vamos a analizar esto porque eso causa problemas. ¿Sabes? Tus hijos te observan, tus hijos te ven, tus hijos te escuchan y saben lo que has hecho y lo que haces con los demás hijos. En la Biblia encontramos un ejemplo y vamos por favor a Génesis, capítulo 37. Hermanos, si pudiera, por favor, subirle tantito, me estoy pegando mucho al micrófono. Por favor. Génesis, capítulo 37. Sí, bueno. 37, verso 1. Bueno. Y miren, el primer punto es que seas un padre que no marca preferencia. Y vamos a ver un ejemplo de una persona que lo hizo y ¿qué creen? Le causó problemas. Y problemas que le marcaron la vida. Problemas que lo hicieron llorar. Problemas que le afectaron emocionalmente, afectaron la familia y afectaron tantas áreas de su vida. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de ¿quién? De Jacob. Acuérdate de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Verso 3. Y amaba Israel, que quiere decir Jacob, ¿a quién? A José. ¿De qué manera?
más que a todos sus hijos. ¿Cómo la ven? Los hijos deben de ver que les amas por igual, que los tratas por igual. Quizá haya de alguna manera en ti alguna disciplina, alguna corrección, pero tu trato debe de ser parejo, parejo. En el caso de Jacob llegó a amar más a José, lo tuvo ya en la vejez, era un joven obediente, quizá le dedicaba más tiempo, fue instruido bajo la instrucción de su padre en las cosas de Dios, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Ahora, ¿es malo amar a los hijos? No es malo. El problema es cuando haces diferencia y muestras diferencia. Mamá, ¿a quién quieres más? ¿A mí o a mi hermano? A ti te amo, mija, y a mi príncipe también. No, pues se dan cuenta, observan, escuchan, ven, mira mi mamá cómo es. A veces créanme que sucede, incluso ya cuando ya están grandes. Llega un hijo y le prepara el oso, que llega el otro. ¿Por qué? Y esto lo hablo en un sentido, no ahorita solamente que tienes hijos en una edad, no sé, pequeños. Hablo también ya cuando los hijos son grandes, que están fuera y que llegan y te visitan. A veces hay esa diferencia y desde luego hay hijos que se dejan querer más, que son más amorosos, más condescendientes y podría hacer muchas cosas, pero Dios quiere que no hagas eso. No hagamos eso. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo ¿qué? Una túnica de diversos colores. Imagínense, José en medio de sus hermanos se distinguía, se veía quién era José de espaldas. ¿Ah? Ese es José. Por los tenis Nike que le compré. Se ve porque le compré la mejor camisa, el mejor pantalón, el trato, mira. Se ve, se observa, así que había una preferencia, a una preferencia, una túnica de diversos colores. Ah, mira. Y en eso deben de tener cuidado los papás. Y como esposa tienes que apoyar a tu esposo. Hey, mira, tienes que ser igual. Estás tratando más a uno sí le dijiste, a uno sí le reprendiste, a uno sí no lo dejabas, no dejabas que llegara a tu casa a la hora que sea. ¿Y qué hay con este último? ¿O qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué a él sí le permites tantas cosas? Vamos por favor al verso que sigue. Dice, y viendo quiénes sus hermanos, ¿a quién vieron? Ah, miren, los hijos observan, así sean pequeñitos, están viendo, están escuchando, están presenciando. Ellos observan, ellos, en el caso de Jacob, los hijos ya eran grandes, ya eran adultos, incluso algunos ya tenían esposas, pero aún así, como era un tiempo del patriarcado, eran patriarcas ellos, es decir, las familias vivían con los hijos vivían con los padres, ahí estaban. Así que, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué pasó en el corazón? ¿Qué germinó en el corazón de sus hermanos? La envidia, ¿qué más? Lo aborrecían, lo odiaban, les empezó a llenar el corazón de amargura. ¿Qué más podríamos pensar que empezó a haber en el corazón? Menosprecio. A ver, empezó a haber malas actitudes, malos pensamientos, malas acciones, maltrato. Le aborrecían y no podían, escuche bien lo que pasaba, y no podían hablarle como pacíficamente. Ahora, ¿eso quién pudo haberlo evitado? Los papás, el papá. ¿De dónde se produjo? De un papá que no fue tan imparcial, que fue inclinado hacia uno y que de alguna manera, ahora, ahí está en la Biblia, no para que
solamente esté la historia, sino para que los padres comprendan que no deben de ser inclinados o no deben de inclinarse sobre unos cuantos nada más. Tiene que ser parejo el amor hacia todos. Si vas a darle a uno, bueno, mira, a la manera de lo posible, pero no marques tú eso. No sea que entre ellos se aborrezcan, entre ellos haya malos pensamientos, y eso sucede. No sucede solamente en el incrédulo. Hay veces hay que hijos de padres cristianos, incluso como hijos cristianos, no se hablan, no se apoyan, no están el uno para el otro. Hazlo tú. A ti te dejó mi papá la casa, a este cargo de mi padre, a ti te dejó el coche, a ti te dejó el terreno, a mí no me dio nada. Y puede que haya corazones así. ¿Por qué? Porque hubo padres que no hicieron lo que tenían que hacer de forma imparcial. ¿O eso es ajeno a nosotros como iglesia? Eso no es ajeno. A ti, mi mamá te consiente. A mi papá, mira, ya firmó el testamento. A mí no me dejó nada, ni la mascota. Y puedes estar pensando, no, pues ya. Y eso, hermanos, debemos de tener cuidado como hijos. Y considerar, aceptar. ¿Sabes qué? Mi papá cometió un error o quizá no fue muy justo, no fue muy imparcial. Eso que no te afecte, no dejes que te afecte, no dejes que te contamine, no dejes que empiece a germinar en tu corazón cosas que te lleven a aborrecer a tu hermano, allá no estar para él, allá no visitarle, allá no darle un abrazo, allá no decirle hermano te amo, te quiero, no, que las cosas materiales o los errores de tus padres por asuntos de no ser imparciales no te lleven a considerar que eres menos que tu hermano, no, ¿sabes qué? Ya, así pasa a veces. Guarda tu corazón de que no germinen cosas que te afectan, cosas que te puedan llevar a aborrecer, a menospreciar o a tener en tu corazón algo. Y saben algo, hermano. Si hay algo así en tu corazón como cristiano, suéltalo ya. Suéltalo ya. ¿Sabes qué? Esto no es sano que no lo puedo expresar, no lo puedo arrojar o no lo he podido hacer, pero hoy entendí que lo tengo que soltar, que ya no tengo que aborrecer, que ya no tengo que guardar nada en mi corazón. Suéltalo. ¿Por qué? Porque son cosas que tarde o temprano no solo germinan, llevan a tener malos frutos. Malos frutos. Así que, hermano, padre, trata de no hacer eso. Considera lo que dice la palabra. ¿Cuántos hijos no después de que los padres mueren, por un pedacito que a alguien le tocó de más, terminan peleándose? Un padre trabajando toda la vida para decir, le voy a dejar algo a los hijos para que vivan bien. Se van los padres y terminan odiándose. No se visitan, no se ven, no se apoyan. ¿Por qué? Porque hubo algo en sus corazones de parte y parte, en el padre y en los hijos. No debería de suceder eso. Considera la palabra, hermano. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Que no pase eso en nosotros los cristianos. Hay lugares todavía, y hablo de lugares muy cercanos, donde, por ejemplo, los papás, cuando heredan únicamente a los hijos. A las hijas no les dan. Y es como una costumbre que traen y hay en ciertas zonas. A los hijos nada más, a la mujer no. Y eso puede que surja en algún corazón que diga, ¿por qué a mí no, papá? Así que dice el verso que sigue. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron ¿a qué? A aborrecerle más todavía. ¿A qué grado, hermano, llegó este problema? ¿A qué grado llegó este asunto entre hermanos? Algunos dijeron en su corazón, vamos a matarlo.
Vamos a matarlo. Y vaya que he conocido gente que le ha pasado en su corazón matar a su propio hermano por un pedazo de terreno que le tocó, que se agarró el otro. Han querido pensamientos de ese tipo. No es ajeno. Hacerse daño, afectarse. Entre hermanos no debería de ser eso. Por eso, papá, aquí el primer punto, no hagas preferencia. ¿Sabes qué? Haz tu vida y si vas a hacer algo, mira, hazlo con sabiduría, con inteligencia. Y si quieres algún consejo un poquito más a detalle de las cosas que tienes que hacer, cómo la debes de hacer a la luz de la Biblia, busca consejo de la palabra y créeme, Dios te lo va a dar, Dios te lo va a enseñar. Y de esa manera glorificas a Dios y no permites que tus hijos se aborrezcan el uno al otro. Número dos, no solo debes de ser un padre que no marque preferencias, sino que también debes de ser un padre que sea responsable. Ser responsable significa asumir las consecuencias de tus acciones y decisiones. Cumplir con tus obligaciones y compromisos y actuar con cuidado y atención. Hermanos, implica ser conscientes del impacto de las responsabilidades. Un padre que sale de casa todos los días para traer el sustento es un padre responsable, que ama a su familia, que valora a su familia, que quiere lo mejor para ella, que quiere la mejor comodidad. Y sé que hay padres responsables que aman tanto a su familia que a veces se niegan a sí mismos y salen a buscar ese sustento, ese recurso que tanto necesita la familia para que estén bien. Y qué bonito, pero saben, no siempre es así en los padres. También hay padres que se desentienden, tienen un compromiso y no lo llevan, no llevan tal responsabilidad a cabo. Hay quienes llegan a abandonar a sus hijos. Ahorita en el Face no va a faltar, soy madre y padre. Soy madre y padre. ¿De quién va a salir eso? ¿De las mujeres? ¿Por qué? Porque no hubo esposos o no hubo varones responsables. No hubo varones que se hicieran cargo de los hijos, que nada más engendraron y se fueron y huyeron y ahí. Así que, hermanos, parte del plan del Señor es que los padres sean responsables. ¿En qué áreas? En todas las áreas que les corresponden como padres. Con los hijos, con las necesidades, con la atención de ver, de conocerlos, de no solo estaba analizando esto, como padre debes de conocer a tu hijo, conocer qué le gusta, sus fortalezas, debes de conocer sus anhelos, debes de conocer también sus debilidades, sus emociones, sus amistades y tantas cosas que deberías de conocer y sería bueno que lo hagas, te intereses en ellos como un padre responsable. Ser responsable no solo significa traer algo a tu casa para comer, también implica conocer e ir más allá. Y vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Timoteo 5, verso 8. 1 Timoteo 5, 8. Qué bueno que Dios establece su palabra para ir conociendo su voluntad. Los padres que con el sudor de su rostro traen ese alimento todos los días. Aplicando la palabra en nuestras vidas, dice la Escritura, porque si alguno, todos, no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que, hermano, si tú te estás deslindando de esa responsabilidad que tienes con los hijos, retómala, considérala. No te desentiendas. Ahora, si llegaste a la vida cristiana, quizá tu segundo matrimonio no conocías al Señor y tuviste un hijo en otro momento, como cristiano debes de hacerte responsable.
Ya tienes que comprender que cometiste un error y tienes que regresar. Mira, esta es mi responsabilidad, este es mi deber. Quizá me desentendí por un tiempo, no comprendía la palabra. He escuchado que debo de ser responsable. He escuchado que debo de dar buen testimonio y no podrías dar buen testimonio únicamente enfocado en ti, teniendo responsabilidades las cuales no llevas a cabo. Un padre responsable. La Biblia enseña también en relación a esto. ¿Qué tan responsable eres, mi hermano? Porque por otro lado también hay irresponsabilidad. En traer el sustento, en educar a los hijos, en sustentarlos, en proveer para tu esposa, en proveerle lo que ella necesita. Y veamos un ejemplo de una persona que no fue responsable. Jueces, por favor, capítulo 11. Galaad fue una persona que no fue responsable. Tenía, sí, esposa, tenía ya hijos, pero se fue desviando de su deber. Y vayan, miren que cometió dos errores. Número uno, se metió con una prostituta. Una persona se metió con una prostituta, no fue nada responsable. ¿Qué pudo haber? Bueno, en ese tiempo ya había enfermedades. Desde entrada ya no fue responsable ahí. Tantas cosas, él teniendo ya una familia, se va y se mete con una prostituta. Quizá pensó, un rato, y no, cuando ve, ahí viene el retoño. Verso 1 dice, Jefté, galadita, era esforzado, ¿y cómo? Y valeroso, era hijo de una mujer que ramera, prostituta. ¿Y quién era el padre de todos de Jefté? Y el padre de Jefté era ¿quién? Galaad. Galaad. Un tanto irresponsable por llevar a cabo algunas acciones que desde luego pues no eran agradables para el Señor. Y se llega a una prostituta y nace Jefté, en verso 2. Y no solo eso, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera ¿a quién? A Jefté, diciendo todos, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Verso 3, veamos que si le dieron respaldo a este pequeño, dice, huyó pues ¿quién? Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían ¿qué? Con él. Un padre que se llegó a desentender de Jefté, no le importó, es hijo de mi primera esposa, no me importa, no me interesa que ande con ociosos, que ande con drogadictos, que ande con gente mala, que ande drogándose, no le importó. No seas ese tipo de padre. Si cometiste un error, vuelve a Dios y sé responsable. Da la cara. ¿Sabes qué? Sí, fallé, sí, cometí un error, ni modo, lo siento. Tengo que hacerme responsable. No, aquí Galable no le importó, gracias a que Dios obró en la vida de Jefté, que ya de grande fue una persona esforzada y valerosa, pero mientras tanto en su niñez, ¿dónde estaba su padre? ¿Dónde estaba esa figura paterna? ¿Dónde estaba? Se desentendió. ¿En qué área de tu vida como esposo, como padre, te estás desentendiendo? ¿En qué área no estás siendo responsable? Analízalo. Quizás si eres proveedor, quizás si eres una persona que tiene muchas cualidades, pero medita y reflexiona, ¿en qué no estás siendo del todo responsable? Este pequeño huyó porque era hijo de una ramera. No hubo quien le dijera, oye hijo, ¿saben qué? Él es mi hijo, sí cometió un error, pero es su hermano.
tienen que quererlo, ámenlo, respétenlo. Y no hubo nadie. Y así hay muchos hoy en día. Por eso hay tanta delincuencia, porque hay padres que se han desentendido de los hijos y han crecido como les viene en gana, entre gente ociosa. Por eso de 15 en adelante andan ya en cosas que no deben. Agarran ese tipo de jóvenes. Tuvo padre, lo abandonó, su madre ni ve por él, échenselo. De 15 años en adelante ya andan en cosas que no deben. Metidos en cosas ilícitas. Que tus hijos no crezcan con un padre irresponsable. ¿Qué más? Sé una persona que estés al pendiente de ellos, conócelos. Un padre no solo que no hace preferencia, un padre que sea responsable con su familia y un padre que sea responsable en sus errores también. Número 3, un padre que ponga restricciones. Hoy en día surge que los hijos quieren hacer lo que les venga en gana, quieren estar tales horas sin dormir, viendo tele, en la calle, con los amigos, con las amistades, y eso también puede marcar en tu corazón y en tu vida un problema muy serio, muy serio. ¿Qué significa poner restricción? Dice acción y efecto de restringir, reducción, recorte, disminución. ¿Sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Mira, esto sí lo puedes hacer, aquello no, en esto sí tienes autorizado, aquí sí tienes permiso, pero no en esto y en aquello. Puedes visitar, claro, este lugar, pero a cierta hora. ¿Quién es el que pone el horario, las restricciones en tu casa con tus hijos? Deberías de ser tu papá. Dejarle la responsabilidad a tu esposa no es lo correcto. Tú como padre debes de saber hasta dónde sí y hasta dónde no, no solo con tus hijos, sino con toda tu familia. ¿Por qué es importante esto, hermano? ¿Por qué es interesante y es importante? La Biblia te lo enseña. Primero que nada, debes de conocer a tus hijos. Debes de conocer varias áreas de su vida. ¿Cómo vas a restringir? ¿Vas a restringir algo o cómo vas a recortar algo si no los conoces? Debes de saber cómo son de carácter, cómo piensan, cómo se conducen, con quién se llevan, qué les gusta, qué no les gusta, qué les llama la atención, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Cuando los conozcas, sabrás cómo que sí darles permiso y que no, donde sí dejarlos y donde no. Porque si no los conoces, no vas a saber qué limitar y qué no. Y aún en las limitaciones y aún en los permisos, puedes que lo estés llevando a la perdición. Conócelos. Conocen en qué se pueden equivocar, en qué pueden caer. Pero para que hagas eso, tienes que dedicarles tiempo. ¿Cuántos de aquí conocen a sus hijos? En la escuela, ¿a poco fue mi hijo? Si mi hijo es un angelito, no, hombre. Angelito caído, porque en la escuela es bien tremendo. A veces en la casa somos unos y en la escuela. Y a veces todavía, pero ¿cómo? Pues es que conócelo, platica con él, pasa tiempo con él, para que no te sorprenda cuando el maestro o la maestra te diga, ¿sabes qué? Hizo esto o aquello. Debes de conocerlo, hablar con él. Vamos por favor a la escritura en Jueces capítulo 14. Jueces 14, por favor. Verso 1. Aquí vemos un padre muy permisivo.
Y vaya, hemos hablado ya de Elí, que también nunca estorbó a sus hijos, y permitió que hicieran lo que quisieran, hablaran como hablaran, actuaran como actuaran. Pero también hay otro ejemplo en la Biblia y tiene que ver con el padre de Sansón. Fue un padre que no marcó limitaciones, que fue muy flexible, y eso debe de analizarlo usted. Verso 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, incrédula del mundo. Os ruego que me la toméis. ¿Por qué? Por mujer. En ese tiempo eran los padres quienes decidían con quién casarse los hijos. Por eso vemos aquí a Sansón rogándole a su padre: hey, papá, te lo suplico, me gusta. Es hermosa, es bonita, es bella como una estrella, y si no la veo siento que el alma se me sale. Y puede que te esté rogando. Tienes que ser sabio en qué autorizar y en qué no. A ver, hijo. ¿Qué vemos aquí en esta vida, en la vida del papá de Sansón? Le estaban rogando. Tus hijos te van a rogar, ¿sabes? Dame permiso, papá, eres mala. ¿Por qué haces eso? Y me frustro estando aquí. Y puede que te estén diciendo y diciendo y diciendo, rogando. Ten cuidado con lo que vas a autorizar. Porque no sea que le estés autorizando un fin en el que después te lamentes. ¿Qué fue lo que autoricé? Un permiso, una fiesta, unas amistades. Verso 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella, ¿qué? Me agrada, me gusta, me fascina, me vuelve loco. Así, chavos. Así éramos, ¿no? ¿A poco estás contento con el príncipe que tienes a un lado? Muchas se lamentan. Tómame esta por mujer porque ella me agrada. Vemos el verso que sigue. Más su padre. Ahí va el papá. Está bien, hijo. Es lo que quieres, está bien. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. No es que esto fuera aprobado por Dios, sino que Dios lo estaba permitiendo, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Verso que sigue. Y Sansón descendió ¿con quién? ¿Quién ganó? ¿El berrinches o el papá? Esa me gusta. No seas responsable. ¿Sabes qué, hijo? No, eso no. Tienes que marcar un límite. ¿Sabes qué? Te va a hacer mal, aunque tú quieras. No, no tienes permiso, así brinques, así te enojes. No hay permiso para tales cosas. Punto. Si no eres firme en tus decisiones, vas a tener hijos que van a estar influyendo de una o de otra manera hasta hacerte caer. Con el padre, con la autoridad en la familia, aquel que pudo haber dicho, no voy y punto. Ah, no, ahí lo lleva. Y con tu padre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y lo demás ya lo conocemos. Padres muy permisivos. Padres que le sueltan todo, a todo le dicen que sí. Hermanos, debes de marcar un límite. ¿Sabes qué? Aquí a tales horas se levanta, se tiende la cama, se tiene que lavar el plato, se tiene que acomodar el cuarto. Tienes que ser responsable. Ya tienes una edad, empiece a lavar su ropita. Tienes que hacerlos responsables, hermano. De lo contrario, vas a crear un hijo que para todo tenga que depender de ti y no pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí que vemos en la vida del padre de Sansón, muy permisivo.
¿Qué cosas tienes que restringir a tu hijo? Ahorita, por ejemplo, para hacer una cuenta de Gmail, si tienes menos de 13 años, te marca que debes de poner si el niño quiere bajar algo, te tiene que mandar un mensaje, pero eso es bueno, para que no vea lo que no tiene que ver, es decir, puede que le pongas algún video de la escuela, no sé, algún video que le ayude, vocales y demás, o letras, o qué sé yo, pero que con una cierta restricción. En el horario, en la vestimenta también. Ah, vístete como quieras, enseñando el ombligo. Oye, hermano, considera hasta dónde sí, hasta dónde no, con qué familia, con qué amistades, videojuegos también. Hasta las 3 de la madrugada, no, pues tienes que considerar eso, hermano. No puedes decirle a todo que sí, porque le vas a acarrear un mal. Y número 4, vamos por favor al libro de Job. Un padre que no marca limitaciones es un padre que lleva a su hijo al fracaso. Si no sabes decirle que no con firmeza, lo llevarás al fracaso. Número 4, un padre que enseña con la palabra y con su propia vida. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Verso que sigue. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Verso 4. Todos. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía ¿qué? Holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, todos, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía que todos los días. Un padre que enseña con la palabra e intercede por medio de la oración. Es un padre que lleva a sus hijos por buen camino. ¿Qué analizamos en esta porción, hermano? Tú puedes ser un padre que no haga preferencia. Tú puedes llegar a ser un padre que sea responsable. Tú puedes ser un padre que marque limitaciones, pero si no eres un padre que lleve a tus hijos o que lleves a los hijos a las cosas de Dios, es de alguna manera tarde o temprano vas a ver un problema en tu familia. Pueden que tengan buenos valores, buenos principios en esta vida, pero si no hay palabra de Dios, los vas a llevar al colapso, los vas a llevar a que vivan la vida desenfrenada. Lo que cambia la vida en la familia y en los hijos, los que tienen hijos, y en todo es Dios siendo el centro. Y si Dios en tu vida como padre no es el centro, ¿cómo quieres una familia unida? ¿Cómo será que se logrará una familia que se ame? Una esposa que te ame, unos hijos que sean obedientes. ¿Por qué? Porque ser responsable, marcar limitaciones, no hacer diferencias, son buenos, demasiado buenos, pero nunca se va a comparar todo esto junto con que le siembre la palabra. Si usted siembra la palabra en los corazones de ellos, en verdad van a ser edificados, enseñados, corregidos y van a ser buenos hijos, buena familia. ¿Qué hacía Job? Verso 1. Era una persona perfecta y recta, temerosa de Dios. ¿Y qué más?
Ahora, miren lo que pasa, hermanos. A veces tú puedes llegar a pensar tantas cosas para tu familia, trabajar y todo esto es bueno, es importante, pero miren lo que hace Dios cuando hay una persona que es perfecta, quiere decir madura, que ama a Dios, que respeta a Dios, que reverencia a Dios, que se aparta del mal. Hay una bendición. Y veamos, por favor, el verso 8 y verso 10. Del 8 al 10. Si no hay temor a Dios, si no hay interés en Dios como Padre, miren lo que había en la vida de Job. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y miren dónde está la bendición. Todos. No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. A veces uno está preocupado, ay, ¿cómo le hago para que mis hijos sean diferentes, para que se guarden del mal, para que mi esposa me respete, me ame, me quiera, para que esté ahí, para que se sujete? Hay veces pensamos en otras muchas cosas, pero lo esencial es que estés tú como padre, como esposo, fincado en la palabra. ¿Para qué? Para que al igual que Job, alguien cerque lo que es tuyo. ¿Sabes algo? Yo no estaría completamente seguro, confiado, si solamente soy responsable. Sí, bueno. Bueno. Sí, bueno. 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 Sí, bueno. ¿A poco me estaba escuchando? Te escuché más fuerte ahorita. Ok, hermanos, miren, yo no estaría completamente seguro si fuera responsable, que no haga preferencia, que marque limitaciones. Eso no me daría mi seguridad. ¿Sabes por qué? Porque aunque puedes llegar a hacer todas estas cosas, nadie puede guardar también de tus cosas como lo hace el Señor. Así que las primeras tres cosas son buenas, son importantes, son valiosas, son esenciales que las hagas como padre, pero por encima de todas las cosas, qué importante es que tu familia esté fincada en Dios. Pero para que eso suceda, tú como esposo debes de serlo. Debes de reflejar, debes de dar ejemplo, debes de estar constantemente creciendo en Dios, siendo transformado, cambiado, renovado, para que también tus hijos puedan observar eso en ti, para que tu esposa pueda observar eso en ti. Aquí en la vida de Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aunque pudo haber llevado las otras primeras cosas, las tres primeras cosas, lo esencial es que Dios veía algo diferente en Job. Tan es así que cuando Dios habla de él, expresa lo mismo. Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que llevaba a Job a que hubiera un cercado a su alrededor, que guardara lo que era de él, que guardara de él, que cuidara de él y toda su casa y todo lo que él tenía. Así que tú puedes llevar a cabo las tres primeras cosas, pero ¿qué te da seguridad que tus hijos te van a respetar o tu esposa te va a respetar? O no, guárdate tú para el Señor, consérvate para Dios, busca a Dios y déjale el resultado a Dios. Él va a cercar. ¿Cómo lo va? Dios lo cerca. Él cercaba a Job, a su casa, a su familia y todo lo que él tiene. El trabajo de sus manos has dado ¿qué? Bendición. Por tanto, sus bienes han ¿qué?
ha aumentado sobre la tierra. Papá, debes de ser una persona que constantemente esté creciendo en la fe. Aliméntate, busca agradar a Dios, ora al Señor, busca leer la Biblia donde quiera que te encuentres, escucha reflexiones, escucha enseñanzas, permítete en tu corazón que sea transformado por la palabra y deja que Dios guarde lo que es tuyo. Y serás una persona confiada, una persona que esté tranquila y llevando a cabo de alguna manera tu rol como esposo. Lo que más te va a dar seguridad es ser una persona temerosa de Dios que busca a Dios. Amén. Así que las tres cosas son valiosas, son importantes, que no hagas preferencia, sé una persona responsable, sé una persona que pone limitaciones, hay horarios, analiza en qué áreas no estás poniendo limitaciones, en qué área no estás siendo responsable, en qué áreas de alguna manera no estás llevando a cabo lo que hemos visto, pero sobre todo analiza, ¿estás siendo una persona que busca constantemente a Dios? Porque si es así, debes de tener la seguridad que alguien va a cuidar de lo que es tuyo. No descanses, hermanos. ¿Por qué a veces hay tantos matrimonios? No le faltó nada, le di todo. A mis hijos les di carrera, les di principios, les di tantas cosas. Y ya que está estudiando, ya que se casó, ni me habla, ni me marca, ni ve por mí, ni se pregunta cómo estoy, ni me visita. ¿Qué pasó ahí? O al revés. A mi esposa le di todo, hice todo. ¿Qué pasa? Fui responsable, estuve ahí, no le faltó nada, le hice la casa que quería, le puse alberca y como quiera me dijo, ¿en dónde radican las cosas? No en nosotros, sino en Dios. Amén. Permite que estos versos hayan un lugar en tu corazón. Deja que Dios sea quien te acerque, deja que Dios sea quien te guarde, deja que Dios sea quien cuide lo que es tuyo. Pero para que eso pase, verso 8, que sea Dios hablando de ti lo siguiente. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a aquel padre llamado tal nombre, Job, que no hay otro como él en la tierra? Es un varón maduro, es un varón recto, es un varón temeroso de Dios, que me ama, que me quiere, que me sirve, que me alaba, que me honra y que está apartado de todo mal y por lo tanto le bendeciré. Hay una bendición de parte de Dios. Así que hermano, espero en Dios que esta enseñanza sea de bendición y que consideremos los consejos. Amén. Dios te bendiga y si como padre has fallado, si como padre no has hecho las cosas como a Dios le agradan, creo que hoy es un buen día para considerar la palabra del Señor. Y si has ofendido a tus hijos, si has ofendido a tu esposa, pero sobre todo, si no has tomado en cuenta a Dios, dile a Dios, Dios, perdóname. Perdóname porque no he sido esa persona que busque primero que nada tu justicia. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias porque tu palabra es maravillosa. Y gracias, Señor, porque en cada porción de tu palabra nos enseñas. Y en esta ocasión, Señor, te pido que bendigas, que fortalezcas, que ayudes a todos los papás, que derrames sobre ellos fuerza, que los fortalezcas físicamente, emocionalmente, moralmente, Señor, pero sobre todo espiritualmente, Señor. Concédele el anhelo de sus corazones, Señor, y guarda, cuida, protege lo que es de ellos, Señor. Ayúdales. Sé que también el enemigo obra de muchas maneras para ver en qué se equivocan, en qué fallan, en qué no están. Pero te pido, Señor, que les bendigas y que permitas que consideren tu palabra. Y me gustaría orar no solo por todos, sino en específico por aquel que diga, pastor, ore por mí. Yo necesito que ore por mí. Levanta tu mano. Papá, que diga, yo quiero que ores. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más que diga, yo necesito. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Algún papá que diga, ore por mí, pastor. No he sido muy responsable en este tiempo.
No he sido muy honesto con mis hijos. Me he desentendido de ellos. Ya no les he dedicado el tiempo. No les pregunto cómo están, a dónde van, qué les gusta. Y creo que he fallado en esa área. Solamente me he dedicado en traer el sustento y han crecido y que no los he disfrutado. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, ore por mí? Levanta tu mano. ¿Habrá alguien más? O quizás has sido un papá que no ha sido muy imparcial, que ha marcado una diferencia y que has producido que entre hijos haya rivalidad, haya problemas. Y hoy diga, Señor, perdóname por haber tomado malas decisiones, Señor. Permite que mis hijos no tengan en sus corazones cosas malas entre ellos. ¿Habrá alguien más? O perdóname, Señor, por haberle dado todos los permisos a mis hijos, sin darme cuenta que le estaba acarreando un mal. Le di permiso, le di lo que me pidió, cuando me lo pidió, y no le presté atención a su vida. Sé que son cosas que pasan. No hay padre perfecto. El único perfecto es el Señor. Pero gracias a que tenemos su palabra, que nos puede edificar y nos enseña en un todo y para todos cómo debemos de llevar a cabo nuestros roles, sobre todo en esta mañana para los que son papás. Bendito Señor, bendice las manos levantadas, fortalécelos, Señor, guárdalos donde quiera que estén, cuídalos, ayúdales. Y te suplico, Señor, que guardes de lo que es de ellos, que no permitas que el mal, Señor, entre en sus familias, en sus hijos, que no los afecte, Señor. Sé que eres un Dios amoroso y que como padres que reconocen sus fallas, pues ellos necesitan de tu ayuda. Bendícelos, derrama de tu bendición sobre ellos y permite, Padre, que salgan cambiados y diferentes de este lugar. Una bendición especial para todos, Señor. Lo necesitamos como personas. Siempre tu palabra es de bendición, es viva, es eficaz y siempre hay cosas que nos corrigen, nos exhortan, nos redarguyen. Y gracias, Dios, por eso. Bendícenos como iglesia y gracias, Señor, que permitas hoy, Señor, que hoy se pasen un bonito día agradable en el que disfruten su familia de sus padres. En el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga.